el diputado Jorge Millán. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Señor presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Bueno, hoy una vez más vemos cómo nuestro país sigue hundiéndose. Se hunde como esa nave de Conferri que en Guanta, hoy después de tener 13 naves apenas queda una nave. Se hunde cuando vemos que nuestro pueblo no tiene un servicio de agua adecuada y está en las calles protestando para lograr tener un derecho humano que es el acceso al agua. Se hunde cuando vemos que esta sesión, que debió haberse realizado la semana pasada, se realiza hoy porque no hubo electricidad aquí en Caracas, un 80% de la capital del país sin electricidad, por el destrozo que han hecho al sistema eléctrico y que aquí también hemos denunciado. Y nos toca hablar hoy del censo del transporte y del racionamiento de gasolina, que también al final del día lo que demuestra es otra de las denuncias que hemos venido realizando y que es muy grave para el país, que es el destrozo, el hundimiento de nuestra empresa petrolera. Este sábado salían reportes de empresas especializadas donde ya indican que la producción de barriles de petróleo en Venezuela bajó a 1.200.000 barriles diarios. ¿Hasta dónde vamos a llegar en un país donde el 95% de sus ingresos en divisas pasa por la producción petrolera? Y este gobierno, desde noviembre que denunciamos aquí que la producción había bajado a 1.900.000 barriles y que era una cifra escandalosa, no ha hecho nada, sino ha permitido que siga hundiéndose. Este censo de transporte simplemente se realiza porque el gobierno no está en capacidad, como no está en capacidad de garantizar el agua, la electricidad, el transporte público, no está en capacidad de garantizar que los venezolanos tengamos acceso a la gasolina y al diésel. Nosotros tenemos una capacidad instalada de refinación de aproximadamente 1.293.000 barriles diarios de combustible. Eso sería suficiente para el consumo nacional, que se habla que está alrededor de los 150.000 barriles de gasolina. Sin embargo, en Venezuela hoy el gobierno dice que hay un consumo de 280.000 barriles de gasolina y de 230.000 barriles de diésel. 280.000 barriles de gasolina, que de los cuales 124.000 son importados en una economía quebrada como la que tenemos. Pero el año pasado aquí, cuando también empezaron a verse algunos signos de escasez en el caso de la gasolina, nosotros denunciamos que había que atender el problema del contrabando, que también lo estimamos aquí alrededor de unos 100.000, 120.000 barriles de gasolina. Cuando hablamos de 120.000 barriles de gasolina diario de contrabando, estamos hablando de que cada barril tiene 159 litros. Estamos hablando aproximadamente de 19.100.000 barriles, litros, que se van en gasolina. Y si los precios internacionales están más o menos a $1.100, el precio de compra de la gasolina, entonces nosotros podemos ver cuánto está perdiendo la nación. Son 19 millones de dólares aproximadamente diarios que pierde la nación por contrabando. Son
7.000 millones de dólares al año, casi la reserva que tenemos hoy en el país, que se van por el contrabando. ¿Y quién paga los platos rotos de estas políticas, de esta corrupción, de las fallas del gobierno? Ahora quieren que las pague el ciudadano. Nosotros tenemos un sistema de transporte donde el 90% del transporte público está paralizado, donde los ciudadanos no tienen la capacidad y el ingreso para costear lo que correspondería pagar, y por lo cual el transporte no tiene la capacidad de hacer el mantenimiento, y tenemos a nuestro pueblo hoy transportándose en perreras, en camiones, como que si fueran animales. En el caso de Caracas, sabemos lo que pasa con el metro, y como no hay un transporte alternativo, nuestros ciudadanos tienen que caminar kilómetros después de horas de trabajo, desde estaciones de metro, Altamira, a veces los Dos Caminos, hasta llegar a sus casas en el valle, porque las fallas son permanentes y constantes. Y eso es responsabilidad ¿de qué? De un gobierno que ha destruido la industria petrolera, un gobierno que ha destruido la economía nacional, un gobierno que ha destruido todo en lo cual él ha puesto su mano, y que campantemente Nicolás Maduro dice en un congreso de su partido que toca rectificar, y que de las 70 empresas del Estado que ellos tienen, todas están destruidas, sin asumir ningún tipo de responsabilidad, como que si no pasara nada, como que si él no fuera responsable de ese daño en esas empresas, como que si él no fuera responsable de que la refinación de gasolina estuviera destruida y de haber permitido y de seguir permitiendo ese contrabando que ahora va a significar racionamiento de gasolina, de combustible, y que al final del día quienes van a pagar esos platos rotos son los ciudadanos. Hay que ver lo que viven nuestros hermanos de Zulia, hay que ver lo que viven nuestros hermanos de Táchira con el racionamiento de gasolina que hay allá. Horas de cola para poder llenar de combustible sus tanques. Control de la cantidad de combustible que pueden ellos utilizar. Y eso estamos en vísperas de que se traslade a todo el territorio nacional. Así que nosotros tenemos que denunciar que este censo, que por cierto fracasó, y nosotros lo advertimos, un censo que se convocó para 3 días en las plazas Bolívar de cada uno de los municipios del país, y que en 3 días debía censar a 4 millones de vehículos. Hoy no hay cifra. Algunos personeros del gobierno dicen, y sabemos que es mentira, que se habrán censado unos 700.000 vehículos. Eso representa un 17% del parque automotor, del parque vehicular del país. Un fracaso más del gobierno. Ese censo no es para contabilizar los vehículos, ese censo es para poder restringirnos una vez más el consumo de combustible y para esconder un aumento de gasolina que va a golpear duramente a una economía que ya está destrozada. Hay personas del gobierno que hoy hablan campantemente de que debe internacionalizarse el precio de la gasolina. Eso podría ser internacionalizar el precio de la gasolina, internacionalizar el precio de la electricidad, para que con el costo de la gasolina, con el costo de la electricidad se puedan sostener estas actividades y brindar más calidad. Pero yo me pregunto, ¿por qué ellos no hablan antes de algo que es más imperioso, que debe internacionalizarse si esa es la política del gobierno? La internacionalización de los salarios para que nuestro pueblo no siga muriendo de hambre, porque con el salario no alcanza para que la gente viva. Es un engaño tras un engaño. Es como mantener las políticas para seguir robando. ¿Por qué no atienden el problema de racionar el contrabando de gasolina? No lo atienden
porque de ellos siguen llenándose sus bolsillos los privilegiados del gobierno y para mantenerse ahí, y lo que quieren seguir haciendo es que seamos los ciudadanos los que paguemos el desastre que ellos han venido generando en Venezuela. Por eso nosotros apoyamos a los transportistas que se han negado a involucrarse en ese censo. Ellos han indicado que ese censo no debe ser acompañado y nosotros respaldamos que aquí el único o la única identificación que tenemos que tener para poder adquirir los bienes, para poder adquirir los servicios, para poder ir a las escuelas y a los liceos es nuestra cédula de identidad. Ya basta de políticas para controlar a los ciudadanos, ya basta de políticas para racionar la vida de los ciudadanos y que vivamos en una situación casi inhumana. Toca a la Asamblea Nacional rechazar esta política, toca a la Asamblea Nacional exigir se tomen acciones, toca a la Asamblea Nacional invitar al pueblo de Venezuela que nos escogió a seguir luchando, defendiendo nuestros derechos y oponiéndonos a estas políticas que lo que hacen es favorecer a unos pocos y empobrecer continuamente a nuestro pueblo. Muchas gracias, presidente, colegas diputados. Gracias, diputado Jorge Millán. Muchas gracias. Continúa el derecho de palabra el diputado Franklin Duarte y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenos días, Junta Directiva, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Hoy quiero dirigirme como tachirense, un estado que ha sido piloto para este régimen cuando ha querido controlar el contrabando y el racionamiento de combustible, que es el Táchira. El Táchira, donde hemos sido sometidos a diferentes tipos de controles. Por ello, le digo al pueblo de Venezuela que este fulano chip, para evitar y racionar el combustible en Venezuela, no va a resultar. Esa es la verdad. Esto no es más que otro mecanismo para distraer más al pueblo de Venezuela en la crisis que estamos padeciendo. Y estoy plenamente seguro de eso, porque les voy a mencionar los controles por los que hemos sido sometidos en el Táchira, y todos han fallado. Nos sometieron, nos impusieron un chip a todos los vehículos. Aparte del chip, días por pico y placa. Aparte, instalaron o crearon, dividieron las estaciones de servicio, unas para servicio público y otras para sector privado. Todos esos planes han fallado. Adicional, piden, solicitan, cuando uno está en la cola, los trimestres, solicitan recibo de servicio público, licencia, certificado médico, todo esto para equipar. Son muchos, son 7, 8 controles. Hace poco, uno de los últimos controles fue actualizar el chip en todos los batallones del ejército. Y uno de los más resaltantes a lo largo de estos 20 años que hemos sido sometidos en el Táchira fue cerrar los puentes internacionales por donde supuestamente salía de contrabando el combustible. En el 2015 cerraron los puentes internacionales. Todos estos planes han fallado. Todos estos planes han fallado. Para nadie es un secreto que el contrabando del combustible es auspiciado por la alta cúpula de la Fuerza Armada Nacional. Son ellos los que están en la frontera por donde sale el combustible. Por supuesto, supervisado por las cúpulas del PSUV. Por ejemplo, en estos últimos 2 años,
son las VC los que hacen el papel de poteros en esas alcabalas. Son las VC los que hacen el papel de potero en las estaciones de servicio. Algo que sucedió ahorita el 4 de agosto en una estación de servicio del municipio Junín, donde hice acto de presencia. Unas irregularidades, pero llegó al extremo, al descaro, donde se presenta el alto jefe militar del municipio, del batallón del ejército Ricaute, teniente coronel, comandante John Andrade Molina. Se presenta de civil con una lista en mano de cuáles son los vehículos que tienen que surtir combustible, ignorando que tenían personas allí 7 días haciendo cola, y a ese comandante no le importó, porque esa lista las habían pasado las VC, que las VC habían pasado la lista de los vehículos que iban a surtir combustible. Por supuesto, eso es verdad, pero ¿por qué pasaron las VC? Y lo hemos denunciado y lo seguimos denunciando, y para eso es que ellos quieren implementar este fulano carné de la patria, porque los únicos beneficiados son que crece la corrupción, crece el capital económico en las cuentas de esos altos funcionarios militares y de esos señores de la cúpula del PSUV, cobrando 10.000 pesos, moneda extranjera. Eso equivale aproximadamente a 11 millones de bolívares por equipar un carro de combustible. Eso se está cobrando en el Táchira. Eso se cobra en el Táchira por equipar un carro de combustible. Y este gobierno ha sido tan irresponsable que no le dice la verdad al pueblo de Venezuela. No le dice que fue que las refinerías están quebradas porque ellos se robaron el dinero. Y el diputado que me antecedió dio algunos detalles. Ellos se robaron el dinero del pueblo de Venezuela. Y por eso ellos buscan ahorita cómo alargar el problema del combustible. Yo alerto al pueblo de Venezuela a no seguir siendo indiferente, porque lo que tenemos años viviendo en el Táchira se va a extender en todo el territorio nacional. Hermanos de Caracas, hermanos de otros estados del país, si no actuamos en estos momentos unidos para sacar del poder al dictador Nicolás Maduro Moros, prepárese entonces mentalmente para que dure una semana ustedes en una estación de servicio para poder surtir de combustible. Preparémonos o prepárese, porque nosotros ya tenemos calle en el Táchira. Ya tenemos años viviendo en el Táchira esto que está sucediendo. Hermanos, no sean indiferentes ante las crisis que se vive en Venezuela. Ante lo que está por venir, debemos estar más unidos. No permitir que se nos violen los derechos en esas colas. Que cuando veamos que a un hermano nuestro en una cola se está humillando, ese militar que está allí de guardia, y no quieren surtir el vehículo, debemos hacer lo que se hizo en Rubio el 4 de agosto. Salir todos unidos y que se le defiendan los derechos, que le dejen surtir el vehículo de combustible, que no se le violen los derechos fundamentales. Pueblo de Venezuela, no siga siendo indiferente. Si seguimos siendo indiferentes, vamos a tener unos 20 años más estos señores en el poder. Gracias, Junta Directiva, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Gracias, diputado Franklin Duarte. Tiene el derecho de palabra el diputado Edwin Luzar. Micrófono, por favor. En este espacio, gracias presidente encargado, en este espacio tan corto trataré de hacer un bosquejo de la situación energética del país. Tenemos que comenzar por el suicidio que el gobierno hizo con los técnicos venezolanos. Ahí comienza el problema. Cuando desechamos a toda la capacidad tecnológica del país, y acá empezó la debacle de una de las 4 empresas más grandes del mundo,
Ahí comienza. Resultado, estamos produciendo apenas el 30% de nuestra capacidad. Cardón, Amuay no llegan al 30%. Eso indica que el primer problema de la industria es la impericia en el manejo tecnológico de ella. Pero después de eso, tenemos que agregarle también la corrupción en su administración, el daño profundo que se le ha hecho al país por los hechos de corrupción de la empresa. Un tercer aspecto es el regalo que le damos a otros países de nuestro petróleo. Yo le voy a preguntar al gobierno, ya le sacaron el carnet de la patria a Raúl Castro y a los funcionarios del gobierno cubano. Sería interesante que respondieran, porque eso sí va a reclamarlo el pueblo venezolano. Pero toda esta crisis, luego del CLAP de la alimentación, luego del CLAP financiero, José, luego del CLAP ahora aplican un CLAP energético, un CLAP con el combustible venezolano. No sabe el gobierno en el desastre que está colocando el país. Los transportistas tienen razón. Les acaban de ofrecer 6.400 millones de dólares para poderles cumplir con su compromiso. ¿Y de dónde van a sacar ese dinero si se lo han robado todo? Eso implica que este gobierno no tiene posibilidad de arreglar el problema. Aquí, para resolver el problema de los venezolanos, tenemos que acabar con quien lo genera, que es este gobierno, que no da señales de rectificación ni las dará. Entonces, el primer problema de los venezolanos es que tenemos que salir del gobierno. Es por ello que yo quiero finalmente hacer unas reflexiones que tienen que ver con nosotros. Yo recuerdo el 17 de abril, cuando aquí todos, por unidad, como lo mencionaba el colega del Táchira, por unidad votamos una decisión que la Asamblea tomó, que había tomado y que la ratificó el 17 de abril. Y esos 105 votos, cuando salimos de aquí, le comentaba al diputado Viallo, le dije, caramba, qué cambio está dando la gente en la opinión pública, en las redes, en los medios de comunicación, en lo que está generando. ¿Y saben por qué? Me decía Viallo, caramba, se siente otro ambiente, se respira esperanza. ¿Cuál fue lo que mostramos ese día? Primero, firmeza. Con mucha fuerza todos votamos y dijimos por qué, el antejuicio de mérito. Pero también se notó algo que exige la gente, que es la coherencia de este cuerpo. Vamos a caracterizar esto. Allá tenemos los que destruyen el país, los que lo asesinan, los que nos persiguen, y de este lado está la Asamblea Nacional, que es la legítima de este país y que hoy está dando muestra de ello. Tenemos que señalar algo. En este momento en Colombia está el Tribunal Supremo designado por nosotros legítimo. Está la fiscal del Ministerio, del Fiscal General de la República legítima. Y está nuestro presidente de la Asamblea Nacional, cuerpo legítimo del país, en la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia. Ese retrato es altamente positivo. Vamos a señalarlo, pero también están ausentes los usurpadores. Los usurpadores de los venezolanos no están allá, lo que implica que tenemos que ser coherentes, porque Latinoamérica y el mundo está dando ejemplo de coherencia con lo que es la defensa de los intereses de los venezolanos. Quiero terminar con una frase bien importante de Dostoyevski, que decía, no basta con vivir, hay que tener razones para vivir. Esa conducta de vanguardia que asumamos en defender los intereses hasta la victoria con el pueblo venezolano, defender lo que es todos los valores democráticos del país, nos va a dar la razón de vivir como institución. Y como individualidad tenemos que hacer lo que han hecho muchos de nosotros, grandes sacrificios
porque tenemos el compromiso de liberar al pueblo venezolano y restablecer la democracia en el país. Muchas gracias. Gracias, colega diputado Edwin Luzardo. Para continuar el debate tiene el derecho de palabra el diputado Ezequiel Pérez. Y luego cierra el diputado Ismael León. Puede hacer uso de la tribuna de oradores, diputado. Buenas tardes, ciudadanos presidentes y directiva de la Asamblea Nacional, colegas, diputadas y diputados, pueblo de Venezuela, medios de comunicación, pueblo del Táchira. Ayer, 6 de agosto, se cumplía 408 años del Santo Cristo de la Grita. Un santo en el cual mucha gente del pueblo de Venezuela llega a peregrinar y a pedirle que nos ayude a pagarle milagros que ha hecho. Y hoy yo creo que todo el pueblo de Venezuela debe de pedirle al Santo Cristo de la Grita como patrón, como protector de Venezuela, que ante esta dificultad que estamos viviendo nos ilumine, nos dé la fuerza necesaria para poder contribuir a salir de la crisis que agobia a Venezuela. Cuando hablamos del problema del censo automotor, cuando hablamos del problema del contrabando de la gasolina, cuando hablamos del problema del carné de la patria, vemos que en todas partes se va colocando ese obstáculo para poder enredar la gente. En el Táchira, como lo ha dicho el diputado Franklin, hemos tenido 7 años de cambio de modelos, de dificultades para poder surtir. Tenemos un Táchira y el suroccidente del país, el sur del lago y de Mérida, y el suroeste venezolano que abarca Barinas y Apure, con problemas similares. Un problema de economía atrasada, de economía trancada, porque tenemos un gobierno que verdaderamente ha hecho lo posible por disminuir, por acabar con el aparato productivo nacional. Este censo que se hizo el viernes, sábado y domingo, automotor, fue solamente un fracaso para el gobierno. Pero cuando vemos que ese fracaso sucede y cuando vemos que la economía se destruye, porque todo se ha ido acabando, porque no hay alimentos, porque no hay medicina, porque no hay insumos, porque no hay repuestos, porque los vehículos, para poder surtirlos de aceite, hay que pagar 30 millones de bolívares un litro. ¿Y acaso alguien que cobre 5.196.000 bolívares de sueldo o salario mínimo es capaz de surtir un carro de aceite? ¿O es capaz de comprar una medicina o un alimento? Pero ante estas dificultades, a veces aparecen en la palestra pública situaciones como la del 4 de agosto, cuando se celebraba el aniversario de la Guardia Nacional. No se sabe si es que queremos que nosotros nos olvidemos de las cosas que pasan en Venezuela y resulta que puede hacerse una obra de teatro para que todo se olvide. No, amigas y amigos venezolanos, Venezuela está sumida en la más grave crisis por culpa de estos 19 años de gobierno. Nosotros no debemos ir a ese censo automotor y mucho menos a ese carnet de la patria, que ha sido un carnet para poder controlar al ser humano. Primero, para darle cualquier beneficio social, tiene que presentarse ante ese documento para poder que le den una paca de CLAC. Alimentos que provienen de otros estados del mundo,
de otros países como México. Hoy veía yo una harina pan traída de México, una lenteja llena de gorgojos, de esos clac. Eso es solamente para hacer guisos de corrupción el gobierno nacional. Y ante esto que pasa, ante esta situación que vivimos todos, pero yo creo que todo el pueblo de Venezuela debe de estar consciente de que no debe llegar a lo de el sí en toda Venezuela. Si lo hemos vivido en el Táchira, en una parte del Zulia, en Mérida, y Barinas y Apure, aquí no debe de darse, porque si tenemos en Caracas esa situación, se convertiría en el más grande caos automotor. Hoy vemos con mucha preocupación cómo está Venezuela en las vías de comunicación. En vez de dedicarle esos recursos que están gastando en hacer carnet, en hacer censos, gástenlos en la vialidad de toda Venezuela. Son hueco tras hueco, fallas de borde, alcantarillas caídas. Igualmente el servicio de energía eléctrica, como pasó aquí en días pasados, que por culpa del mal servicio de energía de Venezuela estuvimos en la oscuridad y hemos estado acostumbrados también en el occidente del país. Aquí solamente sucede 2 o 3 veces y se paraliza el metro, se paraliza el transporte, porque los semáforos se paran. Pero amigas y amigos, nos queda una oportunidad a todos los venezolanos. Si queremos que este pueblo salga hacia adelante y haya progreso y bienestar, tenemos que unirnos completamente todos los que estamos llevando el bulto, porque esa fuga de gente, los que se están yendo todos los días hacia otros países, eso llama la atención. Yo creo que aquí alguno de nosotros debe tener familiares fuera del país, porque se han ido. Pero entonces, amigas y amigos, a luchar hasta buscar la reconciliación nacional, hasta buscar verdaderamente lo que queremos, progreso, bienestar y democracia. Muchísimas gracias. Gracias al diputado Ezequiel Pérez. Para cerrar el debate, tiene el derecho de palabra el diputado Ismael León y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Señor presidente, colegas diputados, este tema nos tocaba la semana pasada, lo que quiere decir que no se había hecho el censo, se iba en camino de un censo. Censo que fracasó después de lo que vimos este fin de semana. Por lo demás, quiero aprovechar para decirle a los pocos que se censaron que creo que no les van a dar el carnet. Y les digo porque con lo que sucedió el sábado, esa cantidad de milicias y militares que salieron corriendo, botaron los carnets y ahora están obligados a que se lo van a tener que volver a dar porque se vieron obligados a votarlos en el momento en que salieron creyendo que se había dado lo que muchos pensaron que se podía dar ahí. Así que a eso no les va a llegar, van a tener que volver a hacer los carnets para toda la milicia, para todo el tren ejecutivo y para todo lo que lo metieron escondidito por ahí en la avenida Bolívar, sus carnets. Mira, Nicolás, tú no puedes seguir engañando más al país, ¿vale? Ya los chistes, los cuentos, los teatros, me pasa, no me pasa, te montan una cosa arriba para que te cuiden, bueno, todas esas cosas, ya la gente no lo cree. La gente lo que quiere es que tú le expliques qué es lo que tú quieres hacer con la gasolina. La gente quiere que tú le digas qué va a pasar con la gasolina de 91, cuánto va a costar. Y di la verdad de una vez por todas, deja el miedo, que sabemos que lo que tienes es miedo. Porque tú sabes que cuando tengas que aumentar la de 91 y la de 95, tú sabes lo que le pasó a un expresidente por aumentar una miseria. Y eso puede llegar, y no vayas a decir después que cuando llegue es culpa de la oposición. Aquí puede haber un estallido social que tú mismo lo estés provocando con la gasolina, con lo que nos corresponde a nosotros. Porque el petróleo es de nosotros, Nicolás, no es tuyo, para que tú hagas con la gasolina lo que quieres hacer. Y que estás todo asustado para ver cómo arrancas o cómo comienzas con el aumento de la gasolina. Tú tienes que explicarle al pueblo venezolano y ya dejar un poco la inmoralidad y decirle, ¿cómo es que tú le regalas 100.000 barriles diarios a los cubanos y a eso no le pides carnet de la patria?
ni le pides a Raúl Castro ni a ninguno de ellos. Tú tienes que explicarle a los venezolanos qué has hecho tú con la renta petrolera que le ha entrado a este país y que lamentablemente todo el mundo sabe, aunque tú lo quieras esconder, aunque algunos medios no te quieran poner, por ejemplo, como el que vi esta mañana, lo que llaman por ahí Última Noticia, donde te ponen como que eres la maravilla del mundo y el mejor presidente que ha tenido Venezuela. Explícale al país qué ha pasado con la corrupción de PDVSA, donde tú estás involucrado, Nicolás Maduro. Tú tienes que explicarle eso al país, en qué has utilizado el petróleo de Venezuela. No vengas ahora a inventarnos a nosotros que un carnet. Aquí no hace falta carnet, Nicolás, porque tú sabes algo, Nicolás. El pueblo de Venezuela no quiere sacar carnet. El pueblo de Venezuela quiere sacarte a ti de Miraflores. Es diferente las cosas con las que tú estás viendo la lupa de este país. Y yo quiero decirte algo, para que después no digas, porque siempre acostumbras a inventar las cosas y poner a tu estilo. El sábado era patético verlo a él, en donde logró hablar en un mensaje al pueblo. Pero todo el mundo se dio cuenta, porque de verdad que caer en el juego que tú quieres que uno caiga, muchos de la oposición nos cuidamos mucho de eso, de no caer en tu juego, porque estamos rodeados de experiencia en esta asamblea. Y sabemos que hay que cuidarse de lo que tú pretendes a veces montar, o las joyas que tú quieres montar para que nosotros caigamos en esos juegos. Aquí estamos muy claritos en esta asamblea lo que puede suceder cuando tú comienzas a creer o pretendas creer que ese carnet que tú le quieres poner a los que lo saquen. Porque está demostrado que nadie va a sacar carnet, que muchos no van a sacar carnet. Porque no dice, ¿por qué no enseñas la cola de los gruderos que salieron a las calles a protestar? ¿Por qué no enseñas la cola de camioneteros que salieron a protestar? ¿Por qué no enseñas las plazas Bolívar de todos los estados que estaban vacías? Por supuesto, todo eso se cayó. Eso todo que sucedió de verdad se cayó con la película esta o el show que vimos el día sábado. Y te voy a decir algo, Nicolás, por lo menos para ver si logras entender algo de petróleo. Te recomiendo que leas un libro que se llama Venezuela Energética, que lo escribe Gustavo Vaquero y lo escribe también a alguien que tú tienes preso injustamente, que es Leopoldo López. Léete ese librito, a ver, aunque el oro viejo no aprende a hablar, pero trata de leerlo para ver si logras llegar a entender cómo se puede manejar la renta petrolera de este país. Pero no sigas más jugando con candela porque te puedes quemar las manos. Aquí en Venezuela nosotros no vamos a aceptar que tú quieras aplicar lo que Raúl Castro te enseña desde allá de Cuba. Aquí no hay carnet, aquí no habrá carnet, aquí no habrá nada que tú puedas controlar a los venezolanos porque nosotros sencillamente nos oponemos al control que tú le quieres aplicar a los venezolanos y que sencillamente sepa que lo que nosotros queremos es que tú salgas de Miraflores para que Venezuela regrese la paz y la prosperidad que necesitamos todos los venezolanos. Muchas gracias, señor presidente, colegas diputados. Gracias, colega diputado Ismael León. Siguiente punto del orden del día, ciudadano secretario. Gracias, presidente.